Hola. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Me da mucho gusto saludarte. El gusto es mío, un abrazo. En un ratito más vas a presentar ya tu informe. Ahora sí, jugándole al típico periodista de espectáculos, ¿me puedes dar la exclusiva? Bueno, vamos a presentar el informe de un año muy complejo, un informe de actividades en medio de circunstancias muy difíciles por la emergencia sanitaria, pero creo que va a ser un informe que va a reflejar lo mucho que se ha avanzado en la adversidad, la manera como logramos enfrentar la pandemia, pero al mismo tiempo cómo pudimos sostener el ritmo de trabajo en las distintas áreas que forman la administración pública estatal. Y bueno, yo creo que quien lo vea, quien se tome el tiempo de conocer y entender lo que se ha avanzado en este año, pues podrá dimensionar el esfuerzo que ha significado la tranquilidad, diría, que da el sentir que has hecho tu trabajo bien, y que en este año en el que la prioridad era cuidar la vida y la salud de los jaliscienses, pudimos lograr que nuestro estado tenga a nivel nacional la tercera tasa de contagios acumulada más baja de México y la quinta tasa de mortalidad más baja de todo el país. Eso a mí me da, insisto, tranquilidad de haber actuado con responsabilidad, de haber hecho mi trabajo sin estar pensando en las encuestas y en la próxima elección, haber actuado en función de el enorme reto que tenemos enfrente. Y bueno, pues voy con esa tranquilidad al Congreso, Gonzalo, a rendir cuentas, a hacerlo de frente a la representación popular de nuestro estado y a iniciar el tercer año de gobierno, que espero tenga todavía cosas más positivas que contar. Bueno, sin duda la pandemia ha sido lo que ha marcado el 2020, no solo para la política, sino para la sociedad. Nos estás dando datos de que Jalisco se encuentra en los lugares más bajos de contagio y de letalidad en todo el país. La gente preguntaría entonces, ¿por qué Jalisco tiene entonces estas medidas que son las más draconianas del país, como el botón de emergencia y la reducción de movilidad y este tipo de situaciones? Porque si no, no tendríamos las cifras que tenemos, porque en Jalisco tenemos la segunda ciudad más grande de México, porque tenemos el tercer y quinto aeropuerto del país, un puerto internacional. El nivel de riesgo de nuestro estado exigía que el gobierno tomara medidas preventivas. Nosotros no estamos actuando ya cuando la puerta nos golpea en la cara, estamos anticipando, como lo hicimos desde la primera etapa, en un momento en el cual vimos que los contagios venían en aumento, que se acercaba ya la temporada de fríos, que venían fines de semana en los que había un riesgo de generar concentraciones de gente que podrían poner también en riesgo la salud y la vida de todos. Entonces tomamos decisiones que diseñamos en una mesa técnica con los equipos de salud, que pudimos consensar con la mesa de reactivación económica, y eso es lo que nos ha caracterizado. Este estado anticipa las circunstancias que estamos enfrentando para poder, con una política de prevención, dar mejores resultados. Entonces el botón de emergencia responde a esa lógica. Creo que va a dar buenos resultados. La gente lo está asumiendo la responsabilidad de una manera que hay que reconocer. Y bueno, pues sí son medidas que generan molestia, que generan complicaciones, pero que son necesarias para poder cortar cadenas de contagios, y los resultados, de esta medida, pues los vamos a poder evaluar en unos días más. Hay que recordar que evaluar una política de este tipo requiere de un periodo cuando menos de 15 días para ver los contagios, cómo se comportan, pero yo estoy seguro que vamos a tener buenos resultados. Y bueno, pues Jalisco sigue poniendo el ejemplo. Al final de cuentas, vuelvo a lo mismo. Yo escuchaba el otro día a la jefa de gobierno decir que ella no compartía nuestra idea y que ellos son una ciudad de libertades. No, este estado también es un estado de libertades. Este estado ha defendido ese principio a lo largo de su historia y lo sigue defendiendo, pero no hay que confundir esa idea de la libertad con la idea de que el gobierno simplemente no haga nada y que las reglas que se ponen sean para que las cumpla quien quiera. Eso no va a pasar en Jalisco. En Jalisco hay gobierno, en Jalisco hay orden, en Jalisco hay una política de prevención, en Jalisco se respetan las libertades, pero también cuando tenemos que cuidar la vida, cuando tenemos que cuidar la salud de nuestros ciudadanos, pues tenemos que hacer cosas que no son sencillas, que no son fáciles, y lo estamos haciendo muy bien. Hay cosas que se tengan que corregir, y yo lo he dicho en estos micrófonos. Creo que el que se encuentre tanta gente dentro de los camiones, que haya esta desesperación de subirse así sea aglomerado en el transporte público porque hay el temor de que se van a quedar sin la posibilidad de llegar a su casa, es algo que se tiene que corregir. Se ha ido corrigiendo, pero al final del día sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Enrique? Bueno, en realidad que la medida que se tomó es un
cambio drástico en la operación de una ciudad grandísima. No es sencillo que la gente se adapte a ese cambio, y bueno, en el primer día tuvimos ese problema y se ha ido corrigiendo con ajustes, con algunas medidas que nos han permitido evitar ya este tipo de aglomeraciones, pero es normal, Gonzalo, es decir, tomamos la decisión de cerrar la segunda ciudad más grande de México a las 7 de la noche. Evidentemente que adaptarnos a ese tipo de cambios es complejo, y también creo que se ha generado toda esta idea de que los camiones van llenos. Bueno, pues sí, los camiones en esta ciudad siempre van llenos. Esa es la realidad, en las horas pico los camiones van llenos. Evidentemente tuvimos un problema el día viernes por la noche por la novedad de una medida, insisto, que implica grandes cambios en el comportamiento y en los hábitos de las personas, pero bueno, pues nos estamos adaptando, se hicieron estos ajustes, y como cualquier estrategia, Gonzalo, se va aprendiendo sobre el camino también. Nadie conoce la fórmula mágica para enfrentar la emergencia sanitaria, lo he dicho siempre, estamos tomando decisiones que se evalúan, que se van corrigiendo, que se van ajustando, pero creo que el propósito de esa medida particularmente ese fin de semana, que era el fin de semana del Día de Muertos, y que había una serie de riesgos potenciales que estaban ahí enfrente, de aglomeraciones, creo que nos sirvió mucho, nos dio un respiro, y estamos ya por sacar el segundo fin de semana y nos quedarán 4 días más por delante, y Guadalajara y nuestro estado van a salir adelante. Es decir, son medidas que, insisto, pueden generar polémica, o generan debate, pero que, insisto, han funcionado bien, y la estrategia, los números, al fin de cuentas, que sirven para evaluar la estrategia, me parece que demuestran que hemos hecho lo correcto y que vamos por el camino adecuado. Antes de seguir con la pandemia, hablaste un poco de movilidad. Bueno, me imagino que en tu informe tienes que hablar no solo de la línea 3, que por fin se inauguró, sino qué va a pasar con la línea 4. Sí, vamos a presentar un informe completo. Por supuesto, el tema del transporte público en general es uno de los temas en los que hemos puesto más atención. Hablaremos de la línea 3 como un logro compartido también con el gobierno federal, con retos enormes por delante, pero también de lo que viene en la línea 4. Hablaremos de lo que estamos haciendo con el Peribús, la obra de transporte público más grande que se está haciendo en este momento en Latinoamérica. Hablaremos, por supuesto, de toda la renovación de nuestro sistema de transporte, de cómo va avanzando. Ayer ya presentamos las primeras unidades nuevas del proceso de renovación de nuestra flota vehicular para avanzar en la operación de unidades menos contaminantes, y que cumplan con todos los requisitos de las normas en la materia. En fin, el transporte será un tema importante del informe, pero vamos a hablar, por supuesto, de economía. Yo te diría, en medio de la circunstancia tan difícil que hemos vivido con el tema de salud, a mí me da mucho gusto decir que Jalisco es hoy el segundo estado que más empleo se está generando de todo el país. Y en este momento en el que estamos en la reactivación económica, en los 2 primeros meses de la reactivación, generamos 27,000 empleos, mientras que en ese mismo periodo, no me gustan las comparaciones, insisto, pero pues vale la pena nada más exponerlo, en la Ciudad de México se perdieron todavía más de 7,000. Nosotros estamos tranquilos porque nuestro estado, a pesar de las circunstancias, en los 2 primeros trimestres del año, superamos en 2 trimestres toda la inversión extranjera directa del año anterior. Es decir, la economía de Jalisco es sin duda una de las cosas de las que podemos hablar en positivo y con optimismo, porque el sector privado ha cerrado filas con el gobierno y estamos saliendo adelante. Y vamos a hablar de seguridad, que ya hizo un informe específico, hizo un informe especial del tema de desaparecidos, que es un tema que nos duele y nos lastima. Y voy a hablar de educación, de cultura, del campo, en fin, es un informe completo. Voy a hacer un ejercicio de rendición de cuentas, voy a escuchar. Ahí voy a estar presente escuchando a los diputados para que cada grupo parlamentario exponga su visión. Y bueno, pues en Jalisco nos tomamos en serio la responsabilidad que tenemos de rendir cuentas. O sea, ¿es en vivo, es presencial tu informe? Sí, voy a ir con los diputados, no hay invitados. Se va a hacer una transmisión nada más a través de la red del Estado para que la gente lo pueda ver. También transmitiré en vivo a partir, creo que de las 9:45 en mis redes sociales. Voy a estar ahí solo, no voy a llevar invitados, pero voy a ir a la casa de los jaliscienses, al Congreso del Estado, a cumplir con el mandato constitucional de rendir cuentas. ¿Qué medidas de seguridad hay? Porque ya ves lo que pasó en el Senado mexicano, que de uno se las pasaron en todos. Bueno, no, yo la verdad es que me he cuidado mucho y están todas las disposiciones sanitarias bien cuidadas. El riesgo siempre está, pero me parece que en un evento que va a durar 1 hora, 1:15, yo te espero, y con las medidas sanitarias pues no
creo que haya ningún problema. Hablamos mucho en estos minutos sobre cuestiones, sí, de salud que le afectan a todos los jaliscienses y de hecho a todos los mexicanos. Hablamos de movilidad, pero a mí me gustaría saber cómo está la parte agraria, la parte rural jalisciense, que luego pocas veces la volteamos a ver porque siempre estamos metidos en la grilla capitalina. Pues tal vez sea de las cosas en las que más resultados tenemos que presentarle a los jaliscienses, porque simplemente te diría, Gonzalo, que el presupuesto para el campo en los 2 primeros años del gobierno, sumado los 2 primeros años de este gobierno, ya supera todo lo invertido en los últimos 6 años. Y eso para nosotros es algo verdaderamente importante, no solamente porque hemos podido mejorar la infraestructura del sector agropecuario, todo el programa Toda Máquina ha dado un resultado extraordinario, nos ha permitido mejorar caminos a cosechas, abrevaderos, sino también porque hemos podido apuntalar y modernizar a este sector. Tenemos la primera ley agroalimentaria del país, que es sin duda un soporte fundamental para poder fortalecer la competitividad del campo de Jalisco. Hemos logrado desarrollar programas que nos han permitido articular mejor cadenas productivas. Estamos apoyando al sector lechero, que tiene un rol tan importante en nuestra economía. En fin, en el campo de Jalisco hay muchas cosas que presumir. Vamos a presentar también el detalle al respecto, pero como tú dices, es una realidad que a veces no vemos, que a veces no nos damos cuenta cómo van las cosas, pero bueno, pues Jalisco sigue siendo el gigante agroalimentario de México y sobre todo hemos podido ir cubriendo aquellos espacios que el gobierno de la República desprotegió, particularmente te diría, por ejemplo, en el tema de los productores de maíz. Logramos generar con 75 millones de pesos una bolsa de coberturas para el tema de los precios que afortunadamente en medio de lo que estamos viviendo no se tuvo que utilizar, pero estuvo como una garantía importantísima para darle seguridad a los productores cuando era una función que no le correspondía al Estado. Entonces, creo que el campo es de los temas importantes que a mí me hacen pensar que se está haciendo lo correcto y que sin duda representa una de las fortalezas en términos económicos más importantes de México. Enrique, yo reviso las cifras de seguridad en el Estado, van a la baja, de forma paulatina algunas y otras mucho más lenta, pero hay una baja. Mi preocupación o mi pregunta sería, ¿cómo se está transmitiendo esto a la población para que la percepción cambie? Porque pareciera que hay un divorcio entre la población en donde se siente insegura o ve que hay más desaparecidos, que puede tener una desconfianza hacia la policía, hacia los números que parece o que traen estos datos en donde sí hay un trabajo para regresar la seguridad a las áreas metropolitanas y a las áreas rurales. Es un proceso complejo, Gonzalo, porque en efecto parece que las cifras no siempre caminan en la misma dirección que la percepción. Y es explicable en la medida de que cualquier noticia de algún crimen, algún acto delictivo estridente o que haga mucho ruido, pues te hace pensar que las cosas no caminan. Pero me parece muy importante entender que las cifras que estamos presentando en materia de seguridad también son parte o producto, de un ejercicio de validación muy profundo en el que han participado universidades prestigiadas de este estado, y son cifras que también comparte el gobierno federal, no son las cifras del gobernador. Las cifras nos demuestran que nuestro estado va avanzando bien, que bajar en 2 años 40% los robos, que son lo que pega directamente en los ciudadanos, los robos a personas, a negocios, a vehículos, a casa, habitación, 40% en 2 años, pues híjole, para mí es un avance muy importante. Siempre digo, pues no puedo estar satisfecho porque falta mucho por hacer, pero creo que estamos haciendo la parte que nos toca y sí, sin duda, el tema de la percepción no va a la misma velocidad. Tú puedes revisar la última encuesta de percepción de seguridad de INEGI y también estamos mejorando, poco a poco, no tan rápido como estamos bajando los delitos, pero creo que tiene que ser un esfuerzo sostenido, tenemos que seguir comunicando y hablar siempre con la verdad. Creo que la manera como se va a poder ir empatando lo que es la visión ciudadana con las cifras y los resultados en materia de seguridad es que el gobierno hable con la verdad, que hable de frente. A mí de repente hay asesores que me dicen, pues tú no tienes que hablar de esos temas, que hable el fiscal o que hable el secretario. No, yo he sido el que ha tomado el tema de manera directa, he dado la cara, he informado a los jaliscienses dónde vamos y por supuesto que creo que tenemos avances y que tenemos enormes retos por delante. Hablando en serio, Enrique, ¿tú le haces caso a asesores? O sea, a mí me da totalmente la percepción de que tú dices que se hace una cosa, pero a veces ha de ser como el 1%. Bueno, escucho, pero y tengo un muy buen equipo, Gonzalo. La verdad es que me siento muy orgulloso del equipo de trabajo que hemos formado. Por supuesto que escucho, a veces me hacen cambiar
de opinión, pero también tengo cosas claras, es decir, en ese tipo de temas, pues a lo mejor sí, pensando, insisto, en las encuestas o en la próxima elección, pues el gobernador a lo mejor no tendría que estar hablando directamente de esos temas, pero yo estoy pensando en que ya llegué a la responsabilidad que me propuse en mi vida. Yo siempre en mi carrera profesional luché por llegar a ser gobernador de Jalisco, y hoy estoy como gobernador para hacer lo correcto, Gonzalo, no para cuidar imagen o para cuidar intereses electorales. No, hombre, yo estoy ya del otro lado, estoy concentrado en hacer bien mi trabajo, y bueno, pues a veces quien te rodea, tus equipos, pues piensan en otras agendas. Yo tengo que tener esa claridad, creo, o me esfuerzo porque así suceda, de poder ver las cosas ya desde una perspectiva distinta y no solamente a partir de un análisis de la coyuntura o de la inmediatez. Estoy haciendo un esfuerzo para que ese proceso que significa tomar decisiones desde otra perspectiva, lo entienda la gente y se dé cuenta de que hoy estamos gobernando para cuidar a nuestro estado, para sacar adelante a Jalisco, y no para los aplausos fáciles o para el reconocimiento en las coyunturas. Yo estoy convencido de eso, y bueno, pues sí, hay veces que gente de mi equipo no piensa igual, los escucho, pero pues no siempre les hago caso. Ya no voy a decir nada de eso. Viene el proceso electoral. Tú dices que no gobiernas en el pensamiento electoral, pero necesitas un Congreso para poder sacar adelante reformas. Necesitas de aliados para poder seguir avanzando en la agenda que te marcaste por lo menos hasta el 2024. Y aquí hay varias preguntas. Ya están saliendo cuáles van a ser los siguientes candidatos. Y por el otro lado está todavía en la agenda, me imagino, la refundación de Jalisco. ¿Se va a dejar a un lado el tema de la refundación de Jalisco para la próxima elección ante las circunstancias que son muy contrarias, pues no solo a tu gobierno, sino a cualquier gobierno, porque la pandemia no va a desaparecer? Bueno, la verdad es que la agenda de la refundación está presente en mi proyecto de gobierno. Evidentemente tuvimos que pausar la estrategia y la ruta que teníamos en ese sentido por el año que vivimos, pero pues la política es una actividad que se mueve de manera vertiginosa. O sea, hoy, por ejemplo, pues a lo mejor la agenda de la refundación está por lo pronto en un segundo plano, pero tomó fuerza el tema del pacto fiscal. Es decir, los temas de la agenda de nuestro estado se van moviendo conforme pasa el tiempo, y lo que yo creo que no se puede perder de vista es cuáles son las prioridades de la agenda pública, y en esas yo estoy concentrado. Sobre la entrada del proceso electoral, pues mira, yo ya he vivido muchos, he visto lo que estamos viendo en este momento varias veces, es decir, los personajes que aparecen y dicen tener soluciones mágicas y dicen que van a arreglar todo, el movimiento natural de los partidos políticos. Yo voy a mantener al margen de esta dinámica. Yo voy a estar concentrado en la tarea de gobierno, y te voy a decir una cosa que a lo mejor suena arroyo, pero lo creo de corazón. El pueblo de Jalisco va a saber tomar la mejor decisión. El pueblo de Jalisco va a saber definir y decidir cómo cuidarnos, cómo seguir construyendo nuestro camino, cómo pensar en una idea de futuro para nuestro estado, para nuestros hijos, para nuestras familias. Confío en la gente, Gonzalo, siempre lo he hecho. Yo estoy aquí porque la gente me puso, porque los jaliscienses me pusieron como gobernador. Yo me voy a concentrar en cumplir con esa tarea, y que el tema de las elecciones se desarrolle en la cancha correcta, sin intervención del gobierno, y creo que eso es la manera de actuar, y cualquiera que sea la decisión del pueblo de Jalisco la vamos a respetar. Yo confío en que se tomarán las decisiones correctas. ¿El presidente ya les dio cita? No, todavía no. ¿Está muy ocupado bajándose el sueldo? Pues no sé, yo me imagino que un presidente siempre está ocupado, pero creo que este tema que hemos puesto sobre la mesa es urgente, es importante. Ojalá pueda haber una cita pronto. Hoy estará una representación de los gobernadores de la Alianza presentando una propuesta en el Congreso de cómo se puede garantizar que Jalisco y los estados del país, no es una propuesta nada más para nosotros 10, para todos los estados del país, cómo le podemos hacer para que no se nos quiten recursos respecto a este año. Es una propuesta para evitar que se nos quite dinero. No pedimos más, pero no aceptaremos menos. Eso es lo que vamos a llevar al Congreso. Ojalá haya voluntad, pero bueno, pues la cita con el presidente, pues todavía nada. Y muy rápido, Enrique, para que la gente entienda, si les quitan el dinero de los fideicomisos que se está quitando y otras cosas que vienen en el presupuesto, ¿qué le estarían quitando a los jaliscienses? Pues mira, las reducciones de 9,200 millones de pesos que propone el presupuesto de la Federación
implicaría que al reducirnos las aportaciones le estarían quitando recursos al Estado para pagarle su sueldo a los maestros, para pagarle el subsidio de la Universidad de Guadalajara, nos estarían quitando dinero para poder desarrollar y seguir creciendo nuestro sistema de salud, nos estarían quitando recursos para mantener las escuelas de tiempo completo, para poder darles becas a los estudiantes, nos estarían quitando los apoyos para nuestros investigadores, nos estarían quitando dinero muy importante para nuestras policías. Es una afectación enorme, Gonzalo. Es importante y en los próximos días les vamos a explicar a los jaliscienses lo que está pasando, porque sí, a veces se piensa como que es un asunto de los gobernadores con el presidente. No, lo que estamos haciendo es defender el dinero de todos, no es el presupuesto del gobierno, es el presupuesto de Jalisco, tiene que ver con lo que nosotros le aportamos a la federación y lo que la federación nos regresa. Simplemente explicaba con un número general este dato. Jalisco le aporta a la economía del país, yo tengo esa estimación, digamos, los cifras oficiales dicen que es 7.1, pero en realidad Jalisco le aporta a la economía del país el 8% del PIB y recibimos el 1.6% del presupuesto. Explícame eso. 8% de la economía le aportamos y recibimos el 1.6% del dinero que generamos en este país. No es posible, es muy injusto, y lo que estamos planteando pues no solamente es que se corrige el presupuesto del próximo año, sino que esto sirva, o este debate sirva para iniciar una revisión completa del convenio de coordinación fiscal, y bueno, pues estamos dispuestos a tomar las decisiones necesarias para cuidar y defender a nuestro Estado. Pero ya te dijeron que te fueras a hacer matemáticas, que no es culpa del presidente, sino de la fórmula que hicieron los panistas hace años. No tiene que ver con la fórmula, Gonzalo, tiene que ver con el monto de los recursos que se distribuyen en los estados. Hoy de cada 10 pesos que hay en el país, 2 pesos se van a los estados y municipios y 8 pesos se los queda a la federación. Pues con esa distribución no hay recursos que alcancen. No es un asunto de la fórmula, lo que creemos es que todo el diseño del convenio de coordinación fiscal está ya rebasado por la realidad y que hay que volverlo a platicar, poner sobre la mesa que haya un espacio de debate y de deliberación entre los estados y la federación. No es faltarle el respeto al presidente. Creo que en este país las cosas se deben de discutir con respeto, pero se deben de discutir, no se pueden imponer verdades simplemente desde conferencias de prensa mañaneras, cuando en realidad lo que tendría que haber es un espacio de diálogo republicano auténtico entre el presidente y los gobernadores. Yo creo que eso es lo que le hace falta al país, ojalá y eso se pueda dar en los próximos días. Enrique Alfaro, si tuviéramos que hacer un informe muy muy rápido, y más que un informe fuera de estas pruebas de aplicación oral, ¿cuál es la calificación que te darías? ¿Como gobernador? Así es. No sé, eso le toca a la gente. Yo creo que si me preguntas cómo me siento muy tranquilo y satisfecho de lo que he hecho. He hecho mi mejor esfuerzo, he trabajado a tope, no he descansado, he actuado con responsabilidad, he pasado días difíciles. Me siento muy tranquilo, Gonzalo. No sé qué calificación, porque pues evidentemente como cualquier persona en cualquier profesión aprendemos de nuestros errores, tenemos que corregir cosas, pero yo estoy tranquilo por lo que he realizado, y lo que te puedo decir es que este año Jalisco resistió, un año de resistencia, fue un año en el que estuvimos a prueba todos, y por ello voy a dar este informe con mucha tranquilidad de conciencia. Eso es lo que más vale en la vida, cuando te puedes despertar, cuando puedes ver a tus hijos de frente, pues para mí eso siempre vale un 10. Bueno, yo nada más te digo que el año todavía no acaba, y el diciembre que viene, igual que enero y febrero, van a ser de alerta brutal. Comparto la preocupación, pero hay que ser también optimistas, estimado Gonzalo, porque viene un cierre difícil, sin duda, un cierre difícil. Por eso no podemos aflojar. Yo voy, rindo mi informe y a seguir trabajando. Bueno, por eso tú eres gobernador y yo soy un vil presentacanciones, entonces... Tú también trabajas mucho, te conozco. Bueno. Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, te agradezco enormemente esta conversación. A ti, Gonzalo, un abrazo. Que estés muy bien y buen informe. Ahí está Enrique Alfaro esta mañana aquí en Real de Rock 101. Déjenme ir a música, por favor.